en la actualidad, artículo 1187 y siguientes, nos refiere a que el contrato de locación va a existir cuando una parte transfiera temporalmente el uso y goce de una cosa a otra. Ahora, está refiriendo puntualmente a la locación de cosas. ¿Por qué hablo de esto? Porque nosotros venimos de un régimen legal con el anterior código, el código de Sarfield, donde el artículo 1493 determinaba o nos hablaba sobre 3 momentos de la locación. A los efectos de análisis y de estudio eso es propicio remarcarlo. Pero Sarfield nos decía que habrá contrato de locación cuando una parte conceda a otra el uso y goce de una cosa, la prestación de un servicio o la ejecución de una obra. Y la otra, por este servicio, por esta obra, por esta cosa, pagase un precio cierto en dinero. En la actualidad, el código ha separado lo que son los contratos por una parte de locación y por otra de obra y servicio. Así, cuando estamos en el artículo 1137 y siguientes, vamos a encontrar puntualmente la locación de cosa. Y por otra parte, ya llegado al artículo 1251, nos va a definir el código Lorenzetti y nos va a regular la locación de obra y la locación de cosa. Abocándonos en este momento a la locación de cosa, vamos a entender que, claro, la locación de cosa viene en este actual código regimentado por la ley 23.091 anterior, ¿sí? Y el código de Sarfield, 1493, como dije, el siguiente. Llegando hasta el 1187 actual y siguientes, ¿sí? Donde establece y puntualiza realmente felizmente en algunas situaciones aclarando el código anterior y en otras dejando los antecedentes del código anterior como si fuese una cuestión justamente de antecedentes, ¿no? La que se tendría en cuenta a los efectos de locación. No olvidemos que la locación siempre va a tener como contrato antecedente la compraventa para aquellas cuestiones donde nosotros requiramos y en la situación donde la normativa de la locación no esté expresa en el código, ¿sí? Pero bien, el contrato de locación. A ver, vamos a entender en primer lugar que el contrato de locación es un contrato basado en el orden público. Así como veremos en su momento que el contrato de obra y el contrato de servicio también son basados en el orden público. ¿Por qué, señores? Bueno, porque lo que hace el derecho, lo que hace el Estado en este caso por medio de la legislación, es equiparar las fuerzas de los co-contratantes. O sea que si yo de pronto en el contrato de locación de cosas, ¿sí? O sea, el contrato de locación propiamente dicho, tengo una persona que es el titular dominial de la cosa, ese que tiene la disposición, ese que tiene señoría sobre la cosa, y ese que va a tener la facultad sobre aceptar darme la locación o no, por una cuestión negociada, contractual o lo que a él le convenga hacer, ¿sí? Pero la otra parte, el locatario, el inquilino, es aquel que en realidad no es titular de la cosa, no es titular dominial, no tiene muchas veces dónde guarecer a su familia y realmente la necesidad de alquilar es, como decimos, ¿sí? Una necesidad y no una cuestión solamente comercial como lo es del locador. Esta situación ya la vivían los romanos, la entendían así los romanos y por eso lo que hacían era poner un par de igualdad, ¿sí? Entre las partes. Ahora, ¿cómo hace la ley para encontrar una igualdad en una igualdad tan dispar como la es el contrato de locación por una parte del locatario y por otra del locador? Bueno, muy sencillo. Ordenando que las cuestiones de la locación, algunas de ellas, son de orden público y las cuales las partes no pueden modificar a su libre albedrío. Por ejemplo, los plazos, ¿sí? Ya vamos a ver ello. Ahora, en orden público tenemos dos cosas, ¿sí? Puntuales, de las cuales hablar. Uno son los plazos y el otro es puntualmente la forma de la locación, ¿sí?
Porque si vamos al objeto es muy sencillo. La locación puede ser de cosas muebles o inmuebles, siempre y cuando esté bien comercio y demás, ¿sí? Ahora, la forma, claro. La ley nos está pidiendo que la locación sea expresa, o sea que sea por escrito. Entonces, los elementos tipificantes de la locación van a ser la transferencia del uso y goce de una cosa y el pago de un precio en dinero. Ahora bien, el tema de la forma, ¿sí? La forma debe ser hecho por escrito, ¿sí? ¿Qué cosa va a ser hecho por escrito? Va a ser hecho por escrito tanto el contrato como las modificaciones, ¿sí? Las prórrogas del contrato. Señores, ¿qué pasa si el contrato no es hecho por escrito? Bien, si no, el contrato no es hecho por escrito, ¿sí? Se va a poder probar por otros medios probatorios, pero no va a ser oponible frente a terceros. Ahora, ¿por qué está haciendo esto? Bien, fíjense que cuando hablamos de la cuestión de orden público, entendemos que tanto la forma como los plazos son el orden público en beneficio, en principio, al locatario. ¿Quién es el locatario? Una de las partes de la locación. Porque por una parte tenemos el locador, ¿sí? O sea, el que da la cosa, el que otorga la transferencia, ¿sí? De este uso, y por otra el locatario, ¿sí? Locatario o inquilino, como se le dice, que es justamente quien usa y goce la cosa transferida temporalmente. Claro, la diferencia que hay entre aquel que tiene la cosa para dar y gozar y aquel que necesita usarla o gozarla, ¿sí? Es grande. O sea que bien el locador podía, ¿sí? Obrar en contra de los derechos del locatario. Por ejemplo, decirle, bueno, mire, yo le alquilo la cosa por 3 meses, a los 3 meses se va y si me viene otro con mejor precio, mejor pago, bueno, lo cambio y continúo el otro. Al inquilino, ¿sí? Hay que darle un par de igualdad contractual, ¿sí? con el locador. Y por otro lado hay que darle una seguridad social. La seguridad social que se le va a dar tiene que ver con que el Estado mismo va a evitar la cuestión de nomadía de las partes, ¿sí? Y por otra parte la cuestión de hacerse al lugar, hacerse las costumbres, a los usos, ¿sí? Si yo locase una propiedad para vivir con mi familia y sé que a los 3 meses me pueden variar la locación, me pueden echar para traer un nuevo inquilino que paga mejor, bueno, yo que había logrado mi contacto con el trabajo que me queda en cercanía de la propiedad, que había logrado las escuelas para los niños cerca de la propiedad, que la señora había logrado una comunidad con los vecinos. Todo eso se pierde. O sea que me dejaría realmente nomadía social. Esto se evita y trata de evitarse justamente con los plazos mínimos, ¿sí? Ya veremos los plazos mínimos a locación, que son 2 años y son los efectos de evitar justamente esto, ¿sí? Que aquella disparidad que pesa gravosamente el locador no afecte a los locatarios. O sea que los locatarios, si van a locar, tienen la seguridad o tengan la seguridad que por 2 años van a locar en el mismo lugar y van a estar viviendo en el mismo lugar. Cuando hablamos de la forma, ¿sí? De la locación, la forma de locación, decíamos, debe ser por escrito. Si bien debe ser expresa, claro, pero es una prueba no solmitaten, sino que es aprobationen. O sea, por algún otro medio de prueba documentario puede sí probarse, ¿sí? La locación. Si no fuere posibilidad o posibilitado la prueba por otro medio de probanza, estaríamos en la situación de que el locador podía instar al locatario a aceptar un contrato no escrito para luego, bueno, burlar justamente los plazos, ¿sí? Los plazos hacemos solo de orden pública. El plazo mínimo de la locación es de 2 años, todo tipo de destino.
Luego varían los máximos entre 20 años, habitacional u otros destinos, o 50 años ya destinos comerciales, empresarios y demás, ¿sí? Señores, ¿qué es lo que sucede con el tema del objeto de la locación? Bien, cuando nosotros en el contrato de locación tenemos un objeto determinado, tenemos que respetar ese objeto, ¿sí? El variar el objeto de la locación da facultad al locador de resolver el contrato. Ahora, es posible también que no esté establecido, estipulado dentro del contrato cuál es el objeto de la locación. De no estar estipulado, se va a ir justamente, bueno, por qué o para qué se utilizaba la naturaleza, la cosa, ¿sí? O el uso o las costumbres del lugar respecto a la cosa. Diferente es si estuviese estipulado y estuviésemos en un objeto comercial. Como ser estipulado, no puedo variarlo bajo percibimiento justamente de la falta de anuencia por el locador de la facultad resolutoria del contrato, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de plazos, anteriormente hablamos de que los plazos máximos, o sea, aquellos que hoy son 20 y 50 años, también eran orden público. ¿Pero por qué eran orden público? Porque en su momento lo que interpretaba Bienestar Afiliado, que traía el derecho romano, es que el locador debía recuperar la cosa para mantenerla y demás, y luego nuevamente dar la locación. Eso ha quedado un poco desuetudo, atento la cuestión de que 20 años ya no es lo mismo que 10 años de aquellos tiempos donde la media de vida era 53. Y por otra parte, ya cuando hablamos de 50 años de locación, estamos hablando de establecimientos comerciales y demás, ¿sí? O sea que ha cambiado el concepto en el orden público respecto al cuidado del locador, ¿sí? No del inquilino o locatario, ¿sí? Bien, cuando nosotros estamos hablando del destino a locación, hablamos siempre que la locación habitacional puntualmente va a ser para la habitación de quien es loque, ¿sí? Del inquilino, pero también su grupo familiar, su grupo de pertenencia. Usted me puede decir, bueno, pero el grupo familiar tiene que ser justamente la mujer casada. No, señores, el grupo de pertenencia es aquel que convive, ¿sí?, con quien ha firmado el contrato de locación, o sea, con el inquilino. Ahora, ¿es transmisible? Sí, es transmisible por muerte, no hay ninguna duda, de morir o de ausentarse o desaparecer el inquilino. Quien fuere su grupo de pertenencia o su grupo de convivencia en el lugar va a continuar respetándose el contrato. Hay una situación novedosa ahora respecto al nuevo código, que es la famosa convivencia, ¿sí? Cuando ustedes ven, y habrán visto ya, estarán viendo el derecho de familia, el artículo 526, 525 y demás del código, donde nos habla de las uniones convivenciales. Claro, la conviviente tiene derecho a la continuidad de la locación de lo que era su conviviente. Pero ¿qué sucede? Fíjense que cuando nosotros hablamos de locaciones, hablamos de aquellos que se entienden familiares por afinidad, ¿sí?, o convivientes por afinidad, y por otra parte el conviviente legal del 526 del Código. Si usted me dijese que tengo que defender a alguien y que es conviviente por afinidad, sí, por supuesto, estuvo conviviendo con él, o sea, es su grupo primario, no tengo duda de derecho sobre la educación. El conflicto que tenemos con aquella cuestión de 526 es que para demostrar una convivencia tiene que pasar 2 años y tengo que acreditar 2 años de convivencia. Recién a partir de 2 años de convivencia voy a poder acreditar los derechos que tengo sobre ello. Por lo cual es un poco desuetudo tener que utilizar la cuestión de convivencial a los efectos de mostrar la locación. Se pueden impedir, ¿sí?, en el contrato de locación el hecho de que ingresen en la vivienda personas incapaces o con determinadas edades o menores o demás. Por más que esa cláusula sea contractual, se tiene por cláusula no escrita, ¿sí? Es la cláusula prohibitiva. Bien, cuando tengo un contrato de locación, ¿sí?, ¿qué es lo que voy a pedir? Normalmente se pide una fianza, no hay duda en eso, y ya lo veremos cuando haya una fianza. Pero por otra parte,
¿Yo puedo pedir un anticipo? Sí, puedo pedir el concepto de garantía, que es de garantía de daños, por lo general no de alquileres, o el equivalente a un mes por cada año de alquiler. O sea que si yo tengo un contrato de alquiler de 2 años, más de 2 meses de garantía anticipada no puedo llegar a pedir. ¿Sí? Tampoco puedo pedir locaciones anticipadas. Lo que puedo pedir es que se me pague anticipadamente la locación del mes, ¿sí? Pero no puedo pedir el cúmulo de locaciones, el contrato anticipadas. No, señores, eso está prohibido por la ley. ¿Sí? Por otra parte, es prohibido también en las locaciones habitacionales el tema del pedido de llaves. Bien. ¿Cómo se extingue la locación? La locación se extingue, claro, por muerte, por supuesto, del locatario, si es que no quedasen familiares o personas allegadas o vínculos viviendo en el lugar que tuvieran derecho. La muerte del locador no extingue el contrato de locación, como tampoco extingue el contrato de locación la enajenación de la cosa. Si yo tuviese un bien inmueble que doy en locación y de pronto lo enajeno, ese contrato de locación lo voy a tener que respetar hasta que terminen los plazos, ¿sí? La enajenación no hace efecto a terceros respecto del locatario. Se extingue el contrato de locación por resolución, sí, cuando incumbre en alguno de estos incumplimientos el inquilino, por ejemplo, los pagos de los meses de alquileres. El pago del mes de alquiler le da derecho al locador de resolver el contrato. Como también todas las otras cláusulas del contrato incumplidas, ¿sí? Los incumplimientos de las cláusulas siempre dan derecho de resolución del contrato. Ahora, ¿puede el locador extinguir per se el contrato de locación sin vencimiento del plazo o sin alguna causa? No, señores, el locador no puede hacerlo. Quien sí lo puede hacer, ¿sí?, es el inquilino. El inquilino, o sea, el locatario, tiene la facultad de rescindir el contrato de locación, conforme al artículo 1221 del Código, cuando, transcurridos los 6 primeros meses, notificare al locador su voluntad de rescisión contractual. En esa rescisión contractual, que sí es facultad del inquilino únicamente, el inquilino por rescindir va a tener que cubrir o pagar el equivalente a 1 mes y medio de contrato si estuviese en el primer término del contrato, o sea, en el primer año de contrato. ¿Sí? Si estuviese en el segundo mes de contrato, el inquilino va a tener que pagar como cuestión indemnizatoria por la rescisión del contrato el equivalente a 1 mes de contrato. Dándose asimismo el contrato por abandono de la locación o vencimiento, por supuesto, del término del contrato. En cuanto a las obligaciones, tenemos obligaciones de las partes en este contrato, ¿sí? Obligaciones del locador y obligaciones del locatario. El locador va a tener la obligación de entregar la cosa conforme al artículo 1200, ¿sí? Entregarla en buenas condiciones de uso, ¿sí?, de uso y goce, y mantener la cosa, debe pagar las mejoras necesarias. Anteriormente se hablaba de las mejoras necesarias y útiles. Hoy en día las mejoras necesarias son las que debe mantener el locador, mientras las útiles son obligación del inquilino mantenerlas, ¿sí? Tiene que evitar la explotación del uso y también evitar determinada pérdida de luminosidad. Ahora, la pérdida de luminosidad realmente, a no ser que sea por una cuestión llevada adelante o a cabo por el locador, no es responsabilidad del locador. Si de pronto el predio que se está locando, hay edificios cercanos que quitan luminosidad en construcción y no son de propiedad del locador, ya no es responsabilidad del locador, ¿sí?
o sea que la resolución de ese caso no sería el locador. Se pierde, por supuesto, también la locación, no se extingue por caso fortuito, por fuerza mayor, por destrucción de la cosa, ¿sí? Entonces aquí ya el código nos previene sobre la inutilización de la cosa total o temporal. Si fuere total, por supuesto, se extingue la locación. Ahora, si fuere temporal, puede optar el locatario por planteo al locador de no pagarle la locación hasta que cese el conflicto de uso y goce de la cosa, o si es parcial, el pago de una locación parcial. Bien. Respecto al inquilino, ¿qué pasa con el inquilino? El inquilino, la principal obligación que tiene es el pago de la locación, o sea, el pago del precio, ¿sí?, mensual. Luego viene el cuidar la cosa como buen padre de familia, como decían los romanos, ¿sí? Tiene que usar y gozar de la cosa como si fuera propia, o sea, cuidando la cosa como si fuese de él. Cuando hubiere destrucción o demás, o alguna falla o falta grave sobre la cosa locada, por supuesto que el locador va a tener derecho a demandar la resolución del contrato, del contrato, tal cual como si hubiera sido el cambio del objeto, ¿sí? Pero claro, uno dice, el inquilino o locatario, mejor dicho, debe cuidar la cosa como si fuera suya, ¿sí? Acá nos encontramos con el tema de los gastos que deben hacerse sobre la casa. Referí hace un momento que en el Código de Vélez teníamos que los gastos útiles y necesarios correspondían al locador. En este caso no, los casos de mantenimiento útil, que no son los necesarios son aquellos donde se mantiene la estructura si no se pierde, y los útiles son aquellos sobre las cosas perdería valor, ¿sí?, si no se mantienen. Los gastos útiles son del inquilino o locatario. ¿Qué serían los gastos útiles? Bueno, alguna cuestión de cañería simple en un baño, cuestiones de cueritos, cuestiones de mantener la luminosidad o cualquier artefacto que estuviese fallando, o mismo una persiana que se hubiere roto o falseado o lo que fuere, ¿sí? Ahora, claro, no debemos confundir esto con los temas de gastos suntuosos, ¿sí? Porque si encontramos los gastos necesarios, los gastos útiles y los gastos suntuosos, siempre va a cubrirlos el inquilino aquel gasto que sea suntuoso, ¿sí?, y que sea necesario, pero útil, sin anuencia del locador. Claro, ¿qué pasa con la notificación? ¿Tiene derecho en los gastos necesarios repetir el locatario contra el locador? Sí. El locatario, si requiere hacer un gasto necesario de urgencia, lo va a llevar a cabo siempre y cuando notificando con antelación, ¿sí? La notificación está en el código, si la notificación fehaciente, por supuesto, va a ser necesaria al efecto de luego repetir, ¿sí? ¿Qué hablamos de notificación? Notificación en realidad sería, bueno, intimar, ¿sí?, al locador repare la cosa de gasto necesario, a no ser que la cosa sea de urgencia, tuviera que reparar el inquilino a costa del locador, por lo cual siempre las notificaciones de eso van a ser necesarias. ¿Qué pasa con los gastos suntuarios? No, los gastos suntuarios en realidad de mero lujo, como lo llamaba Bless Arfield, siempre van a responder por el locatario. Y el locador va a tener la facultad ahí de demandar, ¿sí?, la destrucción de la cosa hecha y dejarla como estaba anticipadamente, o intimar a que deje la cosa como está modificada, pero sin costo para el locador, por lo cual lo ha cubierto el locatario. Bien. Más allá de eso, el contrato de locación en el código es un contrato realmente sencillo, no tiene gran complejidad, gran complicación, así que creemos que es de los más fáciles, ¿sí?, como para estudiar e interpretar en la cursada. Buenas noches.